Hemos venido a acompañarte en este último viaje. Amigos, vecinos, seres queridos, familiares por supuesto, y también muchos radicales, correligionarios tuyos, que te hemos tenido como compañero de militancia. Has tenido una vida política muy activa, de mucho compromiso, de mucha militancia. Los más grandes, los contemporáneos, te pueden decir seguramente y pueden expresarse con testimonios personales sobre tus actitudes, tus viajes, tus aportes, de todo tipo, lo han vivido y eso es imborrable. Otros te hemos visto caminando, el comité, haciendo aportes, siempre con inquietudes, siempre con una impronta positiva, tratando de sumar para nuestra causa. Y los más jóvenes pueden tener este testimonio de parte de nosotros, de los que han vivido esta realidad. Seguramente si averiguan van a encontrar este tipo de vicisitudes, este tipo de cosas que se le pueden contar. Desde el comité local, que alguna vez también vos presidiste, queremos las autoridades, que circunstancialmente me tocan representar, pero en nombre de todos los radicales, entendemos que hay que tributarte un agradecimiento, un último agradecimiento por la conducta desarrollada a lo largo de tantos años. El comité local el año pasado te dio un testimonio material, te hizo un reconocimiento y en la Casa Radical, que seguramente habrá sido, como se dice en estos casos, la segunda o la tercera casa tuya, se expresaron palabras muy elogiosas sobre tu conducta. Creemos que debemos sentirnos orgullosos de una persona que mantuvo sus ideales, que no se dobló, que siempre participó, que seguramente se desprendió de cosas personales en pos de la lucha partidaria. En este último acto eleccionario que se está por celebrar en estos días, seguramente te hubiéramos tenido activamente trabajando si no hubiera sido por las dificultades y los problemas de salud que te llevaron los últimos días. No hay más palabras que decirte, Cacho, estamos orgullosos de haber pertenecido y de pertenecer a un partido que te tuvo dentro de sus filas y que descanses eternamente en paz. Con Cacho Fosco se va una parte importante de la Unión Cívica Radical de Saladillo, pero también se va un ser querido por la comunidad de Saladillo, querido por aquellos que no tenían su pertenencia partidaria, porque tal vez Cacho era el Cacho de todos. No sé en qué momento lo conocí, pero lo conocí hace muchísimo tiempo atrás, casi 46 años. Lo conocí en el único lugar donde él no dejó de concurrir nunca. La vieja casona de Sarmiento 3145, esa que nos cobijó a muchos, la Casa Radical de Saladillo. Por eso hoy, al despedirlos, sus amigos, sus correligionarios, la comunidad de Saladillo, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Cacho Fosco en Saladillo era y es y será por siempre sinónimo de la Unión Cívica Radical,
Y era Cacho un militante, pero militante, como ya lo hemos escrito, que se volcó a la causa de su querido partido, como decía Jorge, sin reclamar para él, poniendo lo que tenía a disposición, poniendo su espíritu, poniendo su trabajo y en muchas oportunidades recursos materiales y económicos al servicio de nuestro querido partido. Nos tocó compartir desde ese tiempo muchas instancias juntas. Nos llena a veces de discrepancia, nos llena a veces de diferencias, pero él era un hombre que buscaba armonizar. Tenemos muchas anécdotas, muchísimas. Tal vez no es conveniente relatarlas acá, todas lindas, la mayoría de ellas. Recién comentábamos con Carlitos Armendáriz que integrábamos allá en la época de que no se podía hacer política antes del advenimiento de la democracia, el grupo de los 10, de 10 militantes de la Unión Cívica Radical que nos reuníamos habitualmente. Y siempre programábamos algún viaje hacia algún lugar donde las circunstancias requerían. Y recuerdo particularmente uno, cuando estábamos a pasito de recuperar la democracia. Se hacía la primera intervención pública televisiva, un programa grabado por los periodistas Grondona y Neusta, y en ese programa participaba quien luego iba a ser presidente de la República, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Y habíamos viajado en el Torino Azul de Cacho, el Potro Armendáriz, el mismo Carlito, Juanjo Pruneda, Pepe Lara, que ya no está entre nosotros, Cacho y el que habla. Habíamos ido a reunirnos después que Alfonsín terminara su intervención en la televisión, porque era un programa por ese momento grabado, a cenar en el restaurante tradicional del expresidente de la República, Lalín. Cuando volvíamos era un día lluvioso, de intensa lluvia, en la ruta 205 vieja, por la zona de Seiza, por ahí, un camión pierde gran cantidad de piedra y cuando llega un momento nos llevamos por delante y casi, al decir de Carlitos Armendáriz, pierde la vida la cúpula de la Unión Cívica Radical. Lo decía Carlito con un poco de fina ironía, porque estábamos algunos de los que militábamos en aquel tiempo. Y eso lo comento porque siempre Cacho estaba dispuesto a trabajar y estaba dispuesto a buscar los consensos necesarios, porque a veces había diferencia y en la política es habitual, porque la política es unión, pero también es conflicto, también es disenso. Cuando yo tenía alguna diferencia con algún correligionario, Cacho buscaba, y por eso lo defino como un amigable componedor, porque trataba, antes de que la sangre llegara al río, de buscar el encuentro de las personas, y esa era una de las cosas que lo caracterizaba a él. Me acuerdo que en el cierre de campaña, a poquitos días, hacer el proyecto polideportivo, de que la ciudadanía de Saladillo consagrara a Pancho como el primer intendente de la democracia recuperada, estamos ahí, había un gran acto. Y a mí no me querían dejar hablar en aquel momento, y había una pelea y ponían más y más oradores, y entonces cuando Cacho advierte esa circunstancia, él dice que hable el Boro, y me hizo hablar en esa oportunidad. Yo iba de cuarto concejal en aquel momento, es decir, sabía percibir las dificultades del momento y trataba siempre de buscar soluciones, y se convirtió, por supuesto, en un colaborador
siendo presidente de la Unión Cívica Radical de la gestión de Pancho. Y luego yo he sentido que siempre ha estado al lado de mis gestiones de gobierno. Venimos a despedir a un correligionario, venimos a despedir a un amigo que no solamente participó activamente en la vida de la Unión Cívica Radical de Saladillo, sino que además algunas instituciones intermedias y fundamentalmente la Cámara de Comercio de Saladillo lo tuvo como uno de sus protagonistas principales. Un hombre brindado a la comunidad, una pérdida que naturalmente todos los que estamos aquí y los que no están, sin duda alguna, vamos a lamentar. Un hombre, sin duda alguna, para recordar. Ese es Cacho Fosco, que hoy se va. Los que creemos, tenemos un paso transitorio por acá. Dios nos presta la vida y en algún momento recibimos el llamado para volver donde se disponga y según nuestras creencias, conforme hemos actuado, conforme nuestro comportamiento. Y como decía San Pablo recién en la iglesia, en la epístola a los Corintios, todo lo visible es transitorio, lo invisible es lo permanente, y lo permanente es lo que ha dejado este Cacho en su paso transitorio por esta vida. De alguna manera, sus enseñanzas. Entonces, hoy le venimos a dar, en nombre de la comunidad que circunstancialmente representamos, y en nombre de sus amigos radicales, lo ha hecho Jorge Negri, y seguramente cada uno de ustedes hubiese querido decir algo acerca de Cacho Fosco, a despedirlo como el hombre bueno que fue, porque se podía tener diferencias, pero siempre era el componedor amigable. Hace más de un mes atrás me encontré con él y insistía en tomar un café. Le digo, mañana, el sábado, te vengo a buscar. No lo vine a buscar nunca más, lamentablemente. Y bueno, así son las cosas de la vida. Tal vez, Cacho, yo no tomo café, pero nos encontremos en algún momento, seguramente, para reanudar las charlas inconclusas que tenemos. Tenemos que seguir charlando mucho del radicalismo, de Saladillo, de muchas cosas. Algún día, con todos los que están acá, nos vamos a encontrar para seguir conversando de las cosas de la vida. Querido Cacho, descansa en paz. Yo sé que esto está totalmente fuera de protocolo, pero con la venia de Fernando quiero decir dos palabras y que el sentimiento no me traicione. Cacho era presidente del comité cuando yo era el candidato a intendente en el año 83. Y Goro y Jorge han hecho una semblanza extraordinaria, inmejorable, han resaltado esos valores que Cacho tenía y nos transmitía. Cacho era la generosidad hecha persona. Y yo quiero contar una anécdota, o algunas. En esa campaña larga que duró casi 10 meses, cuando necesitábamos algo, no se lo teníamos que pedir a Cacho. Cacho nos daba la llave del corralón a los que estábamos en la campaña y decía, vayan y saquen lo que necesitan. Cacho, como decía Goro, fue un colaborador de mi gestión. Nunca fue candidato a nada, siempre ocupó cargos partidarios y pudo serlo todo. Y Cacho, lo que destacaba Jorge, una conducta absolutamente intachable. Yo era demasiado joven en ese entonces y a veces me acuerdo que había que asignar pensiones o algunas cosas así. Y solía recurrir a Cacho o a Ñata, que eran viejos conocedores del pueblo de Saladillo, porque teníamos un listado enorme de pedidos y yo había mucha gente que no conocía y no podía hacer justicia asignando correctamente. Y Cacho y Ñata eran los que me señalaban dónde estaba la mayor necesidad. Recién Ñata me recordaba también
que en alguna reunión por allí Cacho dijo: el barrio del Aserradero de Ortolani necesita un jardín de infante, tenemos que tener un jardín de infante en ese lugar. Y Cacho era del barrio, vivía ahí, en Juan B. Justo, casi Mariano Acosta. Y bueno, y ahí hablamos con Titán y hubo ese jardín ahí de infantes en el barrio del Aserradero de Ortolani. Cacho fue un gran proveedor del municipio durante mi gestión, pero siempre se atuvo a las reglas del juego. Y cuando había los concursos de precios y les tocaba perderlos, jamás, de los jamases, jamás levantó un teléfono o hizo un llamado o se sintió insatisfecho o hizo un reproche. Se atenía a las reglas de juego. Era un radical de esos con las convicciones tremendamente profundas que lamentablemente perdemos por sobre todas las cosas a un amigo. Y Goro decía, pero muy bien, Cacho era un amigable componedor. Él siempre buscaba la armonía, sobre todo en los momentos más tensos. Siempre en el radicalismo hubo tensiones internas, muy duras, pero Cacho era el que ponía la palabra justa, el gesto justo, tratando de armonizar, de unir, de convocar. Por eso yo creo que esto es más que nada un mensaje para Fernando, para los hijos de Fernando, para Carolina, para sus hijos, para su familia, de alguien que lo quiso mucho y lo va a extrañar.